venimos a celebrar las victorias del Señor y venimos a confesar el poder de su salvación. Hoy venimos a celebrar las victorias del Señor. Qué privilegio que el Señor me da en esta mañana una vez más de compartirles la palabra viva y eficaz del Señor que transformó mi vida, que sin duda alguna soy un testimonio de ese poder de Cristo, de la resurrección de Cristo en mi vida. Si así no fuese, o si así no hubiese sido, yo no estaría aquí. Es Dios quien salva, es Dios quien transforma, es Dios quien capacita a sus siervos, es Dios quien sostiene, es Dios quien preserva. Todo es de Él, todo es por Él, todo es para Él y la gloria es para el Señor. Amén. Amén. La resurrección de Cristo, ¿cómo afecta esto a la vida del creyente? ¿Cómo afectó tu vida? ¿Cómo el Señor, desde aquel día en que le reconociste como tu único Señor y Salvador, siempre pienso en esto en mi vida, aquellos hombres que el Señor enviaba día tras día a mi casa? El primero fue mi hermano Raúl, que está en Canadá hoy, y él nos llevó por primera vez el Evangelio. Había conocido a Cristo en un ministerio de la universidad llamado Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo. Y allí Raúl, que es el mayor de mis hermanos, de hecho es mi medio hermano por parte de mi padre, él nos llevó por primera vez el Evangelio a nuestra casa. Él nos contó de Jesucristo, él me habló del Señor, y yo pude aquel día, por la gracia del Señor, reconocer a Cristo como mi único Salvador. Era un jovencito, pero mi vida de ahí en más no fue digna, por decirlo de alguna manera, no fue entregada al Señor hasta los 18 años, que una vez más el Señor me confrontó, y así como hoy leí a nuestro hermano la conversión de Saulo, de Tarso, el Señor ahora sí que me tiró del orgullo, del caballo, del camello, de no sé de qué andaba el Saulo, pero andaba en un animal ahí arriba, ¿verdad? Y el Señor me quebrantó, el Señor me salvó, me dio la oportunidad de no solamente ser salvo, sino, hermanos amados, de poder servirle. Y yo quiero hablar en esta mañana del poder de la resurrección de Cristo en relación a una vida que la transforma, pero que también la pone al servicio de Él. Cómo afectó y cómo está afectando la resurrección de Cristo en tu vida. La cruz nos trajo el perdón, eso lo sabemos. Pero la resurrección nos trajo la esperanza gloriosa y eterna. Dice que en un abrir y cerrar de ojos nosotros seremos transformados. Y esto corruptible se vestirá de incorrupción. Esto que es carne, esto que todavía está inclinado al pecado, esto que cada día con lo cual luchamos con nuestros pensamientos, con nuestra vana manera de vivir a veces, con nuestros malos deseos muchas otras veces, con nuestro deseo a veces de vengarnos, nuestros rencores, todo pasará. Alguna vez le digo siempre de manera chistosa a los hermanos allá, a los que somos casados, te das cuenta de que en el cielo, si tu suegra es creyente, vas a estar todos los días en la eternidad con ella. y los hermanos dicen, sí, de verdad tenés razón, Claudio. Es un chiste, pero en realidad estaremos todos juntos con el Señor en el cielo, para nunca más separarnos. El poder de la resurrección en la cruz, vemos al Cordero colgado, pero en la resurrección vemos al león rugiendo, al león de la tribu de Judá rugiendo y salvando personas. Eso es lo que pasó con Saulo de Tarso. Dice que camino a Damasco él iba a buscar a los del camino, a los que se habían convertido a este Jesús de Nazaret. Y dice que él, salvo respirando amenazas y muerte, dice que iba por el camino y de repente una luz del cielo le resplandeció y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El Señor conoce tu nombre. El Señor sabe quién eres. El Señor sabe de dónde vienes.
El Señor sabe a dónde vas. El Señor sabe lo que hiciste ayer. El Señor sabe si hoy estarás en tal o cual lugar. El Señor conoce tu presente. El Señor te perdonó tu pasado. Conoce tu presente. Hoy me decía mi hermano Rubén que el presente es ese regalo que Dios nos da día con día. Pero hay algo tan hermoso y que nos trae tanta paz y tanta esperanza de saber que nuestro futuro está asegurado, hermanos. Por eso dice la palabra del Señor Pablo a los tesalonicenses, les dice en capítulo 4, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Jesús a todos los que durmieron. Observe la palabra dormir, porque el creyente no muere, el creyente duerme en Cristo. Y en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra del Señor, vendrá ese arrebatamiento, ese rapto, poder encontrarnos con Cristo en las nubes para Él llevarnos a el lugar que Él fue a preparar. Dice el Señor en San Juan capítulo 14, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Porque todo lo que el Señor nos dice es verdad. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, la presencia del Señor, ustedes también estén. Y ahí están por ahí aparecen los Tomases, ¿verdad? Espero que no haya ninguno para acá. Así que si le miras al que está al lado y le ves cara de Tomás, pues dile, tienes que ser creyente. Y dice, si yo no en el momento en que los discípulos le dijeron, bueno, el Señor ha resucitado, y Tomás dice, no, si yo no toco, si no pongo mi dedo en su costado, yo no voy a creer. Hay gente que vive por vista, pero no por fe. Nosotros tenemos que aprender a vivir nuestra vida cristiana. Ese es el impacto de la resurrección de Cristo en nuestra vida. Vivir por fe, vivir creyendo. El Señor resucitó de entre los muertos, Él está vivo. Él dijo que vendría y vendrá. Él dijo que iba a resucitar y resucitó. Él dijo que iba a morir por nosotros y al tercer día iba a resucitar y lo hizo. Su palabra es veraz. Amén. Es la autoridad de Cristo. La resurrección de Jesucristo me recuerda su autoridad, el señorío de Él. Vaya conmigo a Mateo capítulo 28 rápidamente por leer algunos de los tantos pasajes que pudiésemos leer en esta hora. Mateo 28, por favor. Verso 1 dice la palabra del Señor: pasando el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Venid y ved. E id pronto, observe, y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. De esto hablaremos en el segundo estudio, pero solamente mencionar. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellos, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús dijo: no temáis,
y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. El poder de la resurrección de Cristo, el poder transformador de la resurrección de Cristo, comisionando a sus hijos. Y de esto hablaré un poquito más tarde, pero tengo la necesidad de decirle en esta hora que eso es maravilloso, pensar en esta hora, amados hermanos, que el Señor te comisionó a ti, me comisionó a mí para darle las buenas nuevas de salvación a todas las personas en el lugar donde estamos. Somos misioneros, no necesitamos tener un pasaporte en el bolsillo para decir que somos misioneros. Somos misioneros donde estamos, allí en el café, allí en el trabajo, allí en las calles, allí en el Uber, cuando tomas un carro para que te lleve a un lugar. Ahí eres el misionero del Señor. Es la autoridad de Dios que te encomienda, dice la palabra del Señor. Pero los 11 fueron a Galilea y al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, verso 17, le adoraron, pero algunos, ¿qué dice? Dudaban. ¿Eres tú de aquellos que todavía dudan del poder de Dios, del Cristo resucitado? Y Jesús se acercó y les dijo: toda potestad me es dada. Recién dije, la resurrección me recuerda la autoridad de Cristo, el señorío de Cristo sobre mi vida. Y sin lugar a dudas que estos hombres marcaron la diferencia. Déjenme leerles rápidamente acerca de estos hombres que fueron que fueron por el mundo y dieron las buenas nuevas de salvación. Quiero mencionar así rápidamente estos mártires de la fe que fueron hasta la primera persecución general del general Nerón. Observen allí, dice, por ejemplo, le menciono, Mateo, su profesión era recaudador de impuestos. Había nacido en Nazaret, escribió su evangelio en hebreo, que fue después traducido al griego por Jacobo el Menor. Observe, dice la historia, siendo muerto con una alabarda en la ciudad de Nabada en el año 60 después de Cristo. Jacobo el Menor, hermano de nuestro Señor, fue escogido para supervisar la iglesia de Jerusalén. Fue el autor de la epístola de Santiago. Dice, a la edad de 99 años fue golpeado, escuchen, apedreado por los judíos. Y finalmente le abrieron el cráneo con un garrote y lo mataron, lo asesinaron. Estoy hablando de hombres que fueron impactados por la resurrección de Cristo. Hombres que dieron su vida por el Señor. Andrés, hermano de Pedro, predicó el evangelio a muchas naciones de Asia. Fue en un lugar llamado Desaprendido y crucificado en una cruz cuyos extremos fueron fijados transversalmente en el suelo. Marcos nació de padres judíos de la tribu de Leví. Se supone que fue convertido al cristianismo por Pedro, a quien sirvió como amanuense, y escribió su evangelio en griego. Marcos fue arrastrado y despedazado por el populacho de Alejandría, acabando su vida en sus implacables manos. ¿Y qué decir del apóstol Pedro? Dándose cuenta que se refería a su propio sufrimiento, volvió a la ciudad. Jerónimo dice que fue crucificado cabeza abajo, con los pies hacia arriba, por petición propia, porque era, dijo, indigno de ser crucificado de la forma en que murió nuestro Señor. Estoy hablando de hombres que dieron su vida, y así podríamos hablar de Judas, que también, llamado Tadeo, fue crucificado también en el 72 después de Cristo. Bartolomé fue cruelmente azotado y luego crucificado por agitados idólatras. Tomás, el que mencionaba recién, llamado Dídimo, predicó el evangelio en Partia y la India, donde por provocar a los sacerdotes paganos fueron provocados a ira por estar él predicando el evangelio de la resurrección de Cristo. Fue atravesado con una lanza, y así pudiese leer todos estos apuntes que tengo acerca de estos hombres de Dios que fueron transformados, discípulos del Señor. ¿Y qué de ti, mi hermano amado? ¿Y qué de mí? ¿Cómo está tu pasión por Cristo? ¿Cómo está tu amor por Él?
¿Cómo está ese amor que un día te cautivó, te perdonó? Te diste cuenta cuánto fuiste perdonado por Él. Cuántos pecados el Señor te ha limpiado, sucios, miserables de nosotros. Estábamos al costado del camino mendigando. Estábamos con nuestras manos estiradas. El Señor se acercó. El Señor nos limpió la lepra espiritual que teníamos, el pecado que moraba en nosotros. Nos salvó, no por nuestras obras, sino por el poder de su resurrección. Oh, amados hermanos, le hablo a los que somos siervos del Señor aquí presentes. Sigue fiel. Predica el Evangelio. Te encarezco, le dijo Pablo a Timoteo, delante del Señor, delante de Dios que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. Repito, con toda paciencia. A veces tú quieres provocar los cambios en las personas, pero deja que Dios lo haga. Deja que Él sea exaltado, deja que Él sea glorificado, para que cuando las personas cuenten de su transformación, no cuenten lo que el maestro humano hizo en Él, sino el maestro divino hizo en Él. Sé fiel, sé fiel. Se ve como aquel hombre que cuando llegó y el hombre rico o el dueño le pidió cuentas, le dijo: bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Me encanta esta hermosa congregación porque al escuchar a los hermanos hablando y compartiendo en la cena del Señor, hablaban de Cristo, no hablaban de ellos, hablaban de Cristo. Y aquellos que somos siervos del Señor y se nos permite pararnos frente a un púlpito, amados siervos del Señor, hablemos de Cristo, exaltemos su nombre, al Cristo que resucitó y que nos transformó. Observen por favor allí en Mateo capítulo 28, algo para notar. Veintiocho, 5 dice: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Las personas hoy siguen buscando a Jesús, pero no lo buscan en el lugar correcto. Y aunque Pablo dijo: no hay quien busque a Dios, sabemos todos nosotros, bíblicamente hablando, que Dios es quien está preocupado por la salvación del hombre y ocupado en que nosotros, los que ya somos creyentes, vayamos a un mundo perdido y llevemos el evangelio de salvación a todas las personas para que ellos también sean transformados. Busquemos a Cristo en su palabra. Busquemos a Cristo en esta congregación, en esta congregación de fieles del Señor. La iglesia primitiva, amados hermanos, nació y creció y se desarrolló, observen, bajo la predicación de la resurrección. Hechos capítulo 17, versículo 32, rápidamente, sin perder de vista Mateo 28. Hechos 17, 32. Observe lo que dice la palabra de Dios. Pero cuando oyeron, está Pablo predicando, ¿se acuerdan? En Atenas. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Amados hermanos, estos hombres que fueron transformados por la resurrección de Cristo, ellos no cesaban de hablar lo que a ellos les había pasado.
Les había dicho en los otros estudios que el Evangelio tiene que ser vivencial y el Evangelio tiene que ser predicado en primera persona. Y esto es lo que estaba pasando. Ahora estaba Pablo predicando acerca de la resurrección. Él había sido ni más ni menos que impactado, confrontado, salvado y perdonado por el Cristo que se le apareció en camino a Damasco. ¿Qué otra cosa podía predicar? Ay de aquellos siervos o ministros que dicen ser ministros del Evangelio y no predican la resurrección de Cristo. Ellos predican para tener iglesias llenas y para tener chequeras abultadas, económicamente hablando, mas no predican de la resurrección de Cristo, no predican el pecado, no predican acerca de la muerte de Cristo, no predican de su resurrección, no predican de una vida santa. Oh, hermanos, por eso Pablo le decía, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra. Predica la palabra, viva y eficaz, capaz de transformar cualquier persona, hasta el más vil pecador. Vaya conmigo a Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Pedro y Juan suben al templo a la hora de la novena, a la hora de la oración, y era traído, dice la palabra, un cojo de nacimiento. Y Pedro allí y Juan en el versículo 2 dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Esta persona más o menos tendría unos 40 años. Este vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asido hacia Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama Salomón. Vean lo que pasa aquí. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Y ahí, en ese momento, Pedro empieza a hablar del Cristo que había transformado, que lo había levantado a este hombre en un acto sobrenatural, lo que ningún hombre puede hacer. Solamente puede Cristo transformar, solamente Cristo puede sanar, solamente Cristo puede liberar, solamente Cristo puede dar vida eterna. Y dice, a este Jesús, al que ustedes entregaron y negaron, y lo pusieron delante de Pilato cuando él había resuelto ponerlo en libertad. Ustedes, le dice Pedro, negaron al santo y al justo y pidiese que se le dé un homicida y mataron al autor de la vida. Necesitamos ser ese tipo de hombres y mujeres que no tienen vergüenza, que no tienen temor de hablar y confrontar a las personas con Cristo, con el Evangelio, con sus pecados. Necesitamos ser valientes, por eso Pablo le dijo a Timoteo, oh Timoteo, yo te ruego que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Observe, el fuego del don de Dios que está en ti. No es que tú o que yo somos capaces, es el don de Dios que está en ti. Es Dios obrando en nosotros y a través de nosotros. Por eso todo es por Él, por medio de Él, para Él. A Él sea la gloria en esta hora. Y por la fe en el nombre de Jesucristo, dice, este que vosotros veis y conocéis le ha confirmado su nombre, y la fe que es por Él ha dado a este hombre completa sanidad en presencia de todos vosotros. Así Pedro empieza a predicar y les empieza a decir que
por medio de Jesucristo, por medio de la resurrección de Jesucristo, a este que ustedes mataron, el Señor lo levantó de entre los muertos. ¿Te das cuenta lo que hace la resurrección en tu vida? Te transforma, te da el poder de Dios. ¿Te acuerdas lo que dice el Señor? Si yo me fuere, enviaré otro Consolador que estará con vosotros y en vosotros para siempre. Él va a hablar por ustedes. Él va a convencer al mundo de pecado, va a convencerlo de justicia y va a convencerlo de juicio. Amados hermanos, así creció, así nació y creció y así se desarrolló la iglesia primitiva bajo la predicación de la resurrección de Cristo. La importancia de la resurrección de Cristo entonces tiene un impacto en nuestro servicio ahora. Anote eso en su corazón, anote eso en su mente. La importancia de la resurrección de Cristo debe de tener un impacto en mi servicio al Señor ahora. Pero voy a ponerlo más íntimo. Debe tener un impacto en mi familia. Debe tener un impacto en mi vida personal, en mi liderazgo, en mi posición como padre de familia. Aquí hay papás. Yo soy un papá de 2 hijos ya jóvenes, ellos, 20 y 18 años. El impacto de la resurrección de Cristo en mi vida hace que yo cada día quiera vivir más para Dios, estar más cerca del Señor, tener más comunión con el Señor, vivir una vida santa. Y mis hijos se impactarán por esto. Ayer hablábamos con un gran hermano aquí de la iglesia y hablábamos de nuestros hijos y él me decía el impacto que tiene el ejemplo de un hombre que ama al Señor. No tienes que decir nada. Tu ejemplo de un hombre entregado a Dios, a su palabra, al servicio, que ama a su esposa, que la respeta, que la honra. Eso impacta, amados hermanos. La resurrección de Cristo en mi vida diaria. Así que, hermanos, dijo el apóstol Pablo, capítulo 15, versículo 58, ustedes tienen que estar firmes, dice. Ustedes tienen que estar constantes, tienen que crecer en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Fuimos transformados, el Señor nos resucitó, el Señor nos levantó de la vida pasada, de la vida antigua. Pablo le dice, ustedes ahora que son nuevos creyentes se tienen que quitar el vestido viejo y se tienen que poner un nuevo vestido. El que hurtaba o el que robaba, ahora robe un poquito menos. El que mentía, ahora tiene que mentir un poquito menos. Hablar verdad entre vosotros. Y Pablo les pone el vestido de un resucitado. El vestido de un resucitado es aquel que cada día tiene comunión con el Señor. Es aquel que cada día renueva sus promesas. El sabio Salomón dijo, cuando a Dios haces promesa, no tienes que tardar en cumplirla. Porque Dios no se complace en los insensatos. Los resucitados acá, los que fuimos resucitados por Cristo, cuando nos comprometemos con el Señor, ponemos la mano en el arado y no andamos mirando a ver qué es lo que hace el otro. Ponemos nuestra mano en el arado y seguimos hacia adelante, hermanos amados. ¿Qué tal en tu servicio como un creyente resucitado? ¿Eres fiel en el servicio al Señor? Les leí algunos de estos hombres que dieron su vida por el Señor. Y si usted va allí en Hebreos capítulo 11, usted va a ver la lista de los héroes de la fe. Algunos ni siquiera tienen nombres. No se les menciona, pero fueron fieles. Andaban de aquí para allá, perseguidos, buscados para ser muertos. Ellos habían declarado que el Cristo resucitado ahora era el Señor. Decir que Cristo es el Señor y decir que César no es el Señor era una cuestión seria. Nosotros vivimos hoy un cristianismo muchas veces muy light. Nos ponen una reunión a las 8:30 de la mañana y quizás rezongamos.
Estos hombres andaban de aquí para allá, fueron fieles y dieron su vida. Por eso Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás me está esperando esa corona que el Señor, el juez justo, me dará. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Oh, amados hermanos, si Cristo nos resucitó, entonces nuestra fe es vana. Y déjenme leerles rápidamente lo que pensaban algunos en la época de Pablo, cuando mencionaban, por ejemplo, en cuanto al tema de comamos y bebamos, total mañana moriremos. Esa era la mentalidad que reinaba en la filosofía y la iglesia de Corinto estaba siendo afectada aquí en la mente de ellos. Déjame decirte una cosa importante, hermanos. Tú y yo tenemos que ser sal y luz donde el Señor nos pone. Y la influencia espiritual en el lugar que estás la marcas tú. Porque vas a escuchar diferentes filosofías afuera. Los materialistas, los hedonistas, los que dicen, no, bueno, el Señor, sí, está bien, vamos a la iglesia, escuchemos el mensaje, pero eso de servir al Señor y eso de comprometernos con Él, no, ahí yo paso. Y muchas filosofías y vanas y huecas sutilezas vienen día tras día con las personas que nos juntamos. El creyente resucitado es quien impacta. Dice que Pablo, cuando llegaba con su equipo de trabajo a las diferentes ciudades, todos decían esto: ¿quiénes son estos que han venido a trastornar el mundo? Oh, amados, escuchen por unos momentos lo que en la literatura clásica Heródoto, el gran historiador, se refiere a una costumbre de los egipcios. En las reuniones sociales de los ricos, cuando terminaba el banquete, pasaba entre los invitados un esclavo con un ataúd, en el que había un muñeco que representaba un cadáver, tallado y pintado de la forma más realista, de 1 o 2 codos de largo. Al enseñárselo a cada invitado, ese esclavo andaba mesa por mesa y se lo enseñaba a cada invitado por turno. El esclavo le decía: mira esto, y bebe, y pásatela bien, porque así quedarás cuando te mueras. Esa era la mentalidad en aquel tiempo. Y esa mentalidad, hermanos amados, no ha cambiado. No ha cambiado. Excluir en nuestro evangelio, excluir lo que es la resurrección, dejar de lado la resurrección. Si no predicamos la resurrección, entonces nuestra fe es vana. Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Y eso es lo que la gente piensa hoy. Por eso es la mentalidad. Nosotros estamos en este mundo luchando con una mentalidad mundana, y nosotros no somos de este mundo. Nosotros somos los creyentes que hemos resucitado para vida eterna. El Señor nos ha resucitado. Pero también nuestro servicio, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar tiene que resucitar. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, transformando por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis que la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oh, amados hermanos, la resurrección de Cristo es una victoria triunfante, gloriosa para cada creyente. Dice la palabra que Él fue sepultado murió y fue sepultado y resucitó de acuerdo a las Escrituras, dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Él vendrá nuevamente y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado, y dice, y vivamos, vamos a ser transformados y recibiremos cuerpos glorificados. Lo dice Pablo en capítulo 4 de Tesalonicenses, lo dice la Escritura. Entonces, ¿por qué es importante la resurrección de Cristo? Porque demuestra que Jesús es el Señor, demuestra que Jesús es veraz, comprueba que Dios tiene el poder para levantarnos de los muertos, nos garantiza a todos aquellos que creemos en Cristo que no vamos a permanecer muertos. Yo cuando hace 2 años atrás, se lo comenté hace unos días,
No tuve la oportunidad de ver a mi padre o despedir a mi padre, el cuerpo de él. Pero el Cristo resucitado había impactado la vida de este hombre que había llegado a sus 81 años. Tiempo después, mi hermana Silvina me envió un WhatsApp y me envió una foto donde venía una porción bíblica que mi padre sacaba de los calendarios. Usted ve esos calendarios que tienen una porción bíblica con el día de cada día. Y dice que una chica le dio eso a mi hermana Silvina, le dijo: Silvina, tu papá todos los días cuando venía a comprar el pan me traía esta porción bíblica, una porción bíblica, y me decía: cree en Cristo, Él es el único Señor y Salvador. El Cristo resucitado había impactado la vida de un hombre que quizás no era un predicador, quizás no era un gran cantante, o quizás no era un referente en un pueblo de 5.000 personas, pero era un hombre fiel que predicaba a Cristo en el lugar donde estaba. Eso es lo que el Señor quiere de ti, mujer que estás aquí presente, que seas una misionera, que vayas por todo el mundo y prediques el Evangelio, pero que empieces por acá, aquí en tu casa, a los que todavía no son salvos, tus hijos. Eres esa mujer que debe impactar el corazón de ellos. A ti, muchacho que estás aquí, jovencito, quizás tienes 10, 12, 13, 14 años. El Señor quiere hacer de ti un jovencito que ame al Señor y que seas un misionero para Él y que prediques el Evangelio ahí donde estás, en tu escuela. Hace unos días atrás, o ayer mismo, se recordó la muerte de esos, no sé cuántos jóvenes fueron los que murieron en Columbine, pero muchos de ellos eran creyentes. Y el testimonio de aquella chica cuando el muchacho se acercó y le dijo: ¿crees en Dios? ¿Crees en Dios? ¿Vas a negar el nombre del Señor? Tú sabes que no lo puedo hacer y que no lo voy a hacer. Pues bueno, ahí vas con Él. ¡Bum! Jóvenes que dan su vida por Cristo. Jóvenes que aman a Cristo. Mis hijos esta mañana me escribieron y me dijo: papá, estamos orando por ti. No tengo yo mayor gozo que saber que mis hijos andan en la verdad. Y la verdad es Cristo. Hermano, la resurrección de Cristo tiene que impactar tu vida. Tiene que impactar tu conducta. Tiene que impactar tu familia. Tiene que impactar Cristo en tu vida, en tu trabajo, en tus quehaceres diarios. No puede haber un momento en que no estés pensando en el Cristo resucitado. Dice la palabra del Señor que cuando el Señor les dijo a los discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo capítulo 28. Termino con esto. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él tiene el poder absoluto, nunca lo ha perdido, nunca ha menguado el poder de Dios en el cielo y en la tierra. Te pregunto, ¿el Señor es Señor de tu vida? ¿Es el Salvador? Sí, amén. Pero ¿es el Señor de tu vida? Él controla tu vida. ¿Alguien tiene un juego de llaves que me preste por unos momentos? Gracias. Con eso. Y ese también, por favor. Gracias, hermano. Lo he hecho muchas veces en mi congregación y en otras congregaciones. El Señor tiene las llaves de cada habitación de tu vida. Dice: Señor, te recibo como Salvador. Te acepto. Y eres perdonado, y tienes vida eterna. Y dice Pablo a los Efesios que ya estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Tenemos seguridad de salvación.
Y yo les doy vida eterna a nadie, y no perecerá ni nadie las arrebatará de mi mano. Y el Señor te dice ahora, Claudio, dame las llaves de tu vida. Dámelas todas, o no me des nada. Y dice, sí, Señor, está bien, te doy las llaves. Ay, pero me acordé, Señor. Esta llave no te la puedo dar. Esta me la quedo yo. Te doy todo, menos esta. Porque aquí adentro, en esta habitación, el Cristo resucitado no puede entrar todavía. El Señor le dice, renuncia, entrégate, muere. Muere. Porque si no mueres, no puedes resucitar con Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque todo lo que he estimado como precioso, ahora lo temo como pérdida por amor a Cristo. Renuncia en este día. Que el Cristo resucitado tome todas las llaves, el control absoluto de tu vida, de tu familia, de tu hogar, de tu trabajo. Tú no controlas nada, el Señor es el soberano. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dice el Señor. Eres el dueño, el creador, Él tiene todos los derechos. Te dio todo, pero también te pide todo. Te pide todo. Para terminar, id y hacer discípulos a todas las naciones, y de eso voy a hablar en el próximo estudio, si así el Señor lo permite. Oremos al Señor. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias porque tu resurrección impacta nuestra vida presente. La muerte de Cristo nos perdonó, nos limpió, nos lavó. Pero ahora la resurrección de Cristo nos da un tremendo sentido de responsabilidad, de saber que cada minuto de nuestra vida debemos vivirlo para ti, para servirte a ti, esperando esa manifestación de Cristo el día que venga por nosotros, o nos lleves a la gloria. Seremos transformados, estaremos para siempre contigo. Mientras tanto, Señor, ayúdanos a entregarte todas las llaves de nuestra vida, para que tú seas en todo y por todo el Señor de todo lo que pasa en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro quehacer diario. Te bendecimos y te adoramos por tu palabra viva, eficaz, que nos confronta y que nos anima a seguir. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.